En este pequeño vídeo vamos a indagar acerca de cómo podemos comprender mejor un texto y cómo subrayarlo adecuadamente para resaltar los aspectos más importantes de este y poderlo estudiar mejor. Lo primero que vamos a hacer con este texto como ejemplo, que es uno de los textos del tema 2, es fijarnos en las pistas que el propio texto plantea. La autora, Doreen Kimura, nos dice ya en el título del libro del que ha salido este fragmento que va a indagar acerca de las diferencias entre cerebro de varón y cerebro de mujer. Y la introducción al texto nos dice que van a indagar precisamente sobre eso. Eso ya nos da pistas para saber qué es en qué tenemos que fijarnos. Las preguntas que se nos hacen al final también nos dicen qué es lo que se nos va a pedir cuando lo hayamos comprendido, con lo cual a la hora de leerlo tendremos la atención mejor fijada. Vamos a dedicar, por lo tanto, unos minutos a esa lectura comprensiva hasta asegurarnos de que está correctamente entendido todo lo que quiere transmitir el texto. Una vez que hemos conseguido eso, vamos ya a la fase de subrayado. Tenemos que intentar subrayar lo menos posible para que destaquen mucho las palabras que hemos decidido que son las más importantes. Por eso teníamos que comprenderlo bien. El texto va a hablar de diferencias entre modelos cognitivos de un sexo y otro. Por lo tanto, vamos a subrayar la primera frase que nos da la pista completa. Las diferencias en los modelos cognitivos entre uno y otro sexo surgieron porque resultaron ser ventajosas desde el punto de vista evolutivo. Con eso tenemos ya un resumen, pero vamos a delimitar algunos conceptos más. Estábamos en grupos de cazadores-recolectores, de no ser así, las diferencias habrían sido otras. Era muy importante la división del trabajo entre los sexos. Entonces tenemos los tres conceptos. Esto es por culpa de la evolución, y esa evolución se dio porque vivíamos en grupos limitados de cazadores-recolectores y había una división del trabajo. ¿A qué se dedicaban? Los varones se encargaban de la caza mayor y las mujeres recolectaban alimentos, atendían al hogar, preparaban la comida y cuidaban de los niños. Estas son las dos tareas, o los hombres se encargaban de una tarea y las mujeres de estas otras tareas. El hecho de encargarse de tareas distintas impone necesidades distintas para adaptarse al medio. Se adaptará mejor el hombre que sea mejor cazador y la mujer que sea mejor recolectadora de alimentos, preparadora de comida y cuidadora de niños. O sea, esas especializaciones han impuesto diferentes presiones de selección a varones y mujeres. Señalamos solamente diferentes presiones de selección porque el resto de la frase se presupone, ya la conocíamos del párrafo anterior. Después del texto nos va a dar ejemplos de qué se necesita para una y otra habilidad. Para la caza mayor necesitamos encontrar caminos a través de largas distancias, contar con una capacidad que permita reconocer la estructura geográfica desde orientaciones diversas, habilidad para acertar en el blanco. Vamos subrayando no la frase completa, sino las palabras justas que nos permitan luego deducir el resto de contenidos. Las mujeres, orientación en cortos recorridos, capacidades motrices finas para un espacio reducido, discriminación perceptual sensible a pequeños cambios en el ambiente y en el aspecto y comportamiento de los hijos. Aquí tenemos subrayado lo más importante, pero podemos hacer una siguiente fase que nos permitiría diferenciar unos contenidos de otros. Así podríamos señalar colores diferentes, por ejemplo, lo referido a los hombres, vamos a ponerlo en azul. Los varones se encargaban de la caza mayor y eso que requiere encontrar caminos a través de largas distancias, reconocer una estructura geográfica de lejos y acertar en el blanco. Para las mujeres vamos a seleccionar el color rosa. Las mujeres se encargan de recolectar alimentos, de cuidar de los niños y para eso necesitan orientación solo en cortos recorridos, capacidades motrices finas y una discriminación perceptual sensible a pequeños cambios. Entonces ya tenemos tres colores que nos delimitan tres contenidos distintos. El contenido del texto general en amarillo y nos plantea que hay diferencias entre dos grupos. Un grupo que hemos señalado en azul y otro grupo que hemos señalado en rosa. Con esto tendríamos visto desde lejos
el texto con sus contenidos bien delimitados, lo que nos va a facilitar muchísimo más el estudio.